prepara y yo me tengo aquí el resumen. Pues, vale, empezamos. Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla de verano de ANFAYA. Estas charlas forman parte del programa de las becas de verano de ANFAYA, una iniciativa con la que queremos acercar la inteligencia artificial a estudiantes y a toda la comunidad a través de profesionales que están desarrollando proyectos reales. La idea es aprender de su experiencia, descubrir diferentes formas de trabajar con AI y crear un espacio donde podamos conversar y hacer preguntas. Al finalizar la charla tendremos unos minutos para preguntas, así que podéis ir pensándolas durante la presentación. Antes de empezar, quiero agradecer a nuestros mentores, colaboradores, becados y patrocinadores, porque gracias a todos ellos este programa puede hacerse realidad. Hoy tenemos con nosotros a Gemma Galdón Clavel, fundadora y CEO de Éticas AI, la firma independiente de auditoría de sistemas tecnológicos más antiguas del mundo, desde el 2012, especializada en evaluar sistemas de inteligencia artificial en producción. Gemma lleva más de una década trabajando en algo que cada vez es más importante: entender y auditar cómo los sistemas de inteligencia artificial toman decisiones y qué impacto tienen esas decisiones en nuestras vidas. La charla de hoy se titula Auditar la inteligencia artificial, cómo convertir una pregunta incómoda en una profesión. Y creo que va a ser especialmente interesante porque Gemma nos va a contar su recorrido profesional, cómo llegó desde las ciencias sociales al mundo de la inteligencia artificial y cómo convirtió la ética y la auditoría en auditoría de algoritmos en su profesión. Gemma, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y te doy paso cuando quieras. Muchas gracias. No voy a tener slides, soy solo yo contándoos un poco mi aventura emprendedora, que no fue para nada planificada. Creo que en LinkedIn tengo como mi descripción es unlikely founder, como a mí todo esto me fue pasando y es seguir en la ola. O sea, te llega la ola y decides, pues o se me lleva o la surfeo. Y llevo pues muchos años surfeando la ola. En mi caso, yo empecé en la universidad, hice mi tesis sobre políticas tecnológicas. En ese momento yo estaba en ciencias sociales en Barcelona y lo que me pasó es que nadie de mi entorno tenía ningún interés por la tecnología, o sea, cero. Yo era un bicho rarísimo en mi departamento, pero además que generaba bastante incomodidad en los demás. Yo creo que la universidad es muy mal sitio para ser diferente. Pero lo que me pasó es que mi tesis tuvo muchísima repercusión. Al publicar, yo fui creo que de las primeras personas, si no la primera persona de ciencias sociales en hablar de la tecnología. Y en mezclar esa parte como sociotécnica o de cómo podíamos contribuir desde las ciencias sociales a la tecnología, pero también cómo la tecnología podía contribuir al trabajo de las ciencias sociales. Y básicamente antes de acabar mi tesis y a través de las publicaciones que hice, empecé a recibir un montón de invitaciones pues, para asistir a eventos, desde policy makers también, a proyectos de I+D, donde les faltaba esta parte, alguien que tradujera o que construyera puentes entre las ciencias sociales y lo técnico, con lo cual yo al acabar mi tesis tenía muchas oportunidades de financiación, muchas invitaciones para formar parte de muchos equipos financiados de I+D. Eso de nuevo a la universidad no le gustó mucho, que una mujer joven tuviera mucho dinero para gestionar, lo que hacía era saltarse un poco las dinámicas de la universidad, ¿no? Donde me imagino que lo conocéis, es un poco, pues, siéntate, explotación durante 10 o 15 años como asociado, gánate el cielo y si tienes suerte a los 45 consigues una plaza que cada vez menos es plaza de tenure. Al ser una persona de 30 años con un budget considerable que podía contratar dentro del departamento y fuera, que tenía oficina, pagándola, la universidad me lo cobraba todo, pero que tenía oficina, etcétera, pues de nuevo no encajó muy bien. Y lo que me pasó en un momento determinado es que a mí la Universidad de Barcelona me dijo literalmente qué tenemos que hacer para que te vayas. Y yo les dije, pues dejarme llevarme mis proyectos, porque yo amaba mis proyectos, o sea, para mí
la oportunidad que me dieron de aprender más de esta parte más técnica, esa construcción de puentes, el sentir que estaba construyendo algo que no existía, a mí me daba la vida entera. Entonces, era como, si yo me puedo llevar los proyectos, yo me voy. Entonces, Éticas nace de la necesidad de tener un sitio para que aterricen mis proyectos. La universidad se quedó, por no decir me robó, solo un 20% de la financiación, pero tenía más de 1 millón de euros en ese momento, con lo cual pude empezar a desarrollar un espacio en el que seguir pensando cómo ser útiles al espacio tecnológico desde las ciencias sociales. Inicialmente con un perfil más académico, porque es con lo que yo había empezado y lo que nos llegaba era más como un I+D, más pues, humanidades interesadas en lo técnico, pero aún no un enfoque puro sociotécnico. Y mi obsesión desde el principio fue pensar, bueno, ya que estamos fuera de la universidad, que no tenemos limitaciones formales en términos de disciplina, cómo ser útiles, ¿no? Una cosa que me mueve mucho como ser humano es ser útil y solucionar problemas. Y la libertad de una empresa me permitía hacer lo que yo quisiera. Y además eso con una cantidad de financiación suficientemente interesante como para poder experimentar, testear, etcétera. Y además en un momento cuando empezamos a trabajar nosotros, lo que yo hacía de esta interacción sociotécnica tenía unos casos de uso muy limitados. Por ejemplo, en ese momento se llamaba como ética de la tecnología. Aún es un término que gusta mucho a la gente. Yo nunca no sé nada de ética, no he leído a ningún filósofo y no es un tema que me interese, pero como nos encasillaban en eso, pero era básicamente entender cuáles eran los impactos sociales de la tecnología. Y ahí desde la sociología yo tenía muchas herramientas para aportar y para utilizar los mecanismos que nos daban los datos de forma que nos permitiera entender mejor el mundo y desde perspectivas que los científicos sociales tradicionales no tienen acceso a ellas, ¿no? Un sociólogo tradicional trabaja mucho pues, con encuestas, con surveys, con observación de espacios muy limitados. De repente yo tenía una fotografía de dinámicas sociales brutal gracias al Big Data en ese momento. En mi tesis ya aproveché eso, mi tesis cuando veía políticas tecnológicas ya empecé a utilizar Big Data y comprensiones cuantitativas de la sociedad para complejizar preguntas sociológicas y cuando empezamos con Éticas a hacer ese trabajo, las posibilidades se abrieron un montón, pero inicialmente los clientes que tenía sobre todo eran en el ámbito de la seguridad. Había mucha preocupación en ese momento con el tema de la predicción en temas policiales y también de las posibilidades del web crawling para mejorar la atención ante desastres, ¿no? Hasta qué punto podíamos utilizar, en ese momento era Twitter y Facebook, podíamos utilizar ese tipo de datos para prever desastres y para atender mejor a la población. Es la época del Katrina, cuando la gente ya empieza a decir SOS a través de redes sociales y hay mucho hype en ese momento sobre, si tenemos capacidad desde el mundo de la seguridad de capturar esos datos, podremos atender mucho mejor. ¿Qué pasa? Eso en la cabeza de alguien es una muy buena idea. En realidad, la policía acababa con un montón de mensajes irónicos, con mensajes falsos y nadie les había creado una capa de entender todo eso, ¿no? Era como, no, pues tú cuando veas un SOS te lo tomas en serio y despliegas a alguien. Es como, no. Y lo que nos encontramos muchas veces es lo que pasa ahora mismo, es lo mismo. El fracaso de muchas pruebas piloto porque nadie había creado ese layer de comprensión de dinámicas sociales, de cómo se relaciona la gente con las redes sociales y cómo crear normas sobre los algoritmos, dijéramos, para complejizar su comprensión de lo que estaban viendo y conseguir que dieran la información que dieran al end user, que es un policía o un departamento policial, que les diera una información pues ya filtrada con los filtros de usabilidad que veíamos que eran necesarios. Entonces, trabajamos mucho en ese ámbito. Durante muchos años yo trabajé puramente en seguridad, pues donde había más consciencia de que el tema de impacto social había que tenerlo en cuenta. Además, había un tema de integridad de las pruebas, lo que se recogía online, que después se pudiera utilizar en
en pruebas en un juicio, había un tema de chain of custody que nadie había tenido en cuenta. Entonces, estamos trabajando en cosas súper interesantes porque iban como emergiendo los problemas a medida que trabajamos. ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo esas tecnologías que inicialmente solo se desplegaban en entornos de seguridad, pues nos han explotado a la cara de todos, ¿no? Se empezó a generalizar el uso del teléfono móvil. Cuando yo empecé no estaba para nada generalizado. Empezamos a tener después smartphones, cada smartphone con su capacidad de captación de datos, todo el mundo generando inteligencia sobre esos datos, y lo que me pareció clarísimo es que había muchísimo valor en ese layer sociotécnico de incorporar la complejidad del uso real de la tecnología y de la complejidad de la sociedad en la comprensión algorítmica, ¿no? Hay un ejemplo que siempre pongo cuando tengo que explicar a audiencias no técnicas, que no es el caso, pero cómo funciona la inteligencia artificial, siempre les hablo del GPS, ¿no? Como el GPS es como un muy buen ejemplo de como la anatomía básica de una inteligencia artificial. Son datos masivos del pasado de movilidad, un algoritmo que identifica patrones, prioriza el patrón de más uso, y de ese uso intensivo deriva que es el recorrido óptimo, ¿no? Y de ahí sale un output, y ese output a través de aprendizaje automático se convierte también en input. Pero les explico cómo esa anatomía pura de yo tengo datos masivos, saco de ahí la información, de ahí veo lo que ha hecho la mayoría de gente en un periodo X y saco una ruta. Eso, la anatomía pura, o sea, ese proceso deja mucho que desear. Es decir, los outputs de esos sistemas son pésimos. Lo que hace que tengan valor es precisamente crear un layer que muchas veces se adapta a business priorities para asegurar que el modelo funciona, ¿no? Pues, por ejemplo, en temas de GPS, pues no utilizamos los datos aunque tengamos datos de hace 30 años, no utilizamos datos de 30 años porque sabemos que lo que pasaba en la carretera hace 30 años no tiene ningún sentido. Tenemos que decidir a partir de qué momento utilizamos los datos. Tenemos que decidir cuando hay una disrupción de esa ruta más transitada, ¿qué hacemos? ¿No? Enseñarle al algoritmo, crearle esas normas que nos permiten optimizar para que eso sea realmente útil. O Netflix o cualquier sistema de recomendación. A ti no te recomiendan, pues si ves una película, Mary Poppins, la recomendación no es personalizada, es básicamente qué ha visto la mayoría de gente después de ver Mary Poppins. Pero eso está optimizado para que sea útil. Netflix no coge los datos de todo el mundo, entiende que las personas jóvenes, las personas mayores tienen preferencias diferentes, entienden que las preferencias culturales en Asia no son lo mismo que en un país de Europa, con lo cual se van tomando decisiones de producción que lo que hacen es conseguir que esa base inicial, el algoritmo básico de identificación de patrones, se vaya complejizando para asegurar que el resultado sea útil y que acierte en un número aceptable de veces. Pues ese layer, que en la parte de optimización para business goals está muy optimizado, cuando hablamos de la complejidad de la sociedad, muchas veces en las empresas no hay nadie que trabaje eso. Con lo cual se abandona, la parte más evidente es el tema del bias, ¿no? de cómo los sistemas optimizan siempre para esas rutas más optimizadas, ¿no? Buscan patrones y el patrón más utilizado es el patrón que se reproduce, y los patrones no utilizados son outliers, se consideran errores y se echan fuera de la muestra. Eso en GPS tiene sentido, o sea, si hay solo 2 personas que cojan esa ruta, pues seguramente querían parar al Corte Inglés antes de llegar a su destino, con lo cual es error. Pero cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, en sistemas médicos, esas 2 personas son en realidad súper importantes. Con lo cual, la metodología habitual con la que trabajan los ingenieros hacía un muy flaco favor a sus clientes en espacios de alto riesgo cuando entendía que cualquier patrón minoritario era un error. Y eso nos permitía abordar temas de bias, pero también temas pues, que alguien que tenga una sintomatología diferente a lo estudiado no la vemos como un error, sino como ¿qué está pasando ahí? Igual hay algo que no hemos estudiado suficiente y lo tenemos que recuperar. Entonces hay que crear esa capa de comprensión de la complejidad de la sociedad y de los temas que trabajamos. No está solucionada ahora mismo en la parte técnica. Hay mucha capacidad de construir esa base, esa anatomía básica de training data, identificación de patrones, output y machine learning,
hay una capacidad también de asegurar que disminuimos tasas de error, que conseguimos una performance que sea aceptable, pero muchas veces en base a principios más de business que de impacto social. Y lo que veíamos en nuestro trabajo es que cuando incorporabas el impacto social, lo que hacías es mejorar muchísimo la performance. O sea, que le abríamos la visión a los ingenieros para que vieran que interviniendo sobre esos temas les permitía mejorar performance, con lo cual les daba una ventaja competitiva sobre sus competidores. Y básicamente he creado éticas con esa idea, ¿no? Nadie cubre ese layer. ¿Qué me encontré en estos 15 años de funcionamiento? Que a las empresas les da igual. O sea, los ingenieros, y aquí os seré muy franca, los ingenieros nos dicen, yo lo hago todo bien, yo con lo que me han enseñado en la universidad ya tengo mi performance, que me vas contando, o sea, que me vas a decir que me faltan cosas, ¿no? O sea, nos hemos encontrado una industria muy poco preocupada, incluso por mejorar performance, o sea, que a mí es una cosa que me ha sorprendido un montón. Entonces, viendo, bueno, cómo podemos crear esa necesidad, ¿no? Que se entienda que sin ese layer tu tecnología es peor, nos fuimos posicionando en auditoría. Si somos el punto que chequea en fase de producción qué es lo que está ocurriendo, ahí lo que hacemos es exponer tu mala performance tiene que ver con que no has incorporado ese layer. Con lo cual nos permitía, como actor único, dijéramos, cuál es el espacio estratégico para nosotros para hacer ese discurso que yo quería hacer de lo importante, es ese layer, llamadle social, llamadle complejidad, mundo real, producción, lo que queráis, pero es ese layer que muchas veces se desprecia o no se tienen las herramientas para intervenir en él o para construir mejores herramientas alrededor de él en los espacios de desarrollo de producto. Entonces pensamos, si nos situamos aquí, podemos ir haciendo ese discurso. 15 años después, creo que estamos empezando a construir eso, pero ha sido un camino muy largo y sigue siéndolo. O sea, cualquier emprendedor al uso hubiera abandonado o pivotado a hacer cualquier otra cosa hace mucho tiempo. Pero yo no estoy aquí para como cumplir los deseos de otros. Yo estoy aquí para cumplir los míos. Y para mí es clarísimo que lo que falta en tecnología es eso, ¿no? Yo me siento como los médicos que estaban a principios del siglo XX diciendo hay que hacer clinical trials, hay que hacer clinical trials. Y desde la medicina les decían, no, pues ya hacemos tests aquí, o ya veremos, si alguien se muere ya reaccionaremos. Y alguien diciendo, no, si tuviéramos una capa de control antes de salir a mercado y unos mecanismos de seguimiento postmercado, mejoraríamos muchísimo la seguridad de los mecanismos médicos, de las vacunas, de las medicinas que lanzamos, ¿no? Pues un poco lo mismo, somos los que estamos gritando eso durante una parte importante de esa trayectoria, gritándolo en medio del desierto. ¿Qué ocurre? Que explorar ese layer de complejidad en producción, aunque no nos ha permitido de momento hacer ese salto brutal, ha seguido siendo lucrativo. Es decir, Éticas funciona, tiene beneficios desde el primer día, funcionamos como una pyme con unos tasas de beneficio muy elevadas, muy saneada, con una capacidad muy potente de reinversión, con lo cual como mediana empresa nos desarrollamos súper bien y hemos tenido siempre una paz muy grande en ese sentido. A lo que hemos renunciado es seguramente a escalar. Pero de nuevo, para mí, ¿escalar para qué? O sea, escalar para ganar más dinero. Si en ese ganar más dinero sacrifico hacer el discurso o aportar lo que yo creo que puedo aportar en ese espacio, pues a mí no es lo que me interesa hacer ni lo que me hace que me levante por las mañanas y trabaje en este campo. Entonces, a mí Éticas me llevó a una situación con 40 años de decir, bueno, yo me puedo jubilar. ¿Qué hago? ¿Sigo levantándome por las mañanas o me voy a dar la vuelta al mundo? Y decidí seguir levantándome por las mañanas porque me gusta lo que hago, porque creo que seguimos siendo útiles cada día de nuestra vida, creo que lo que aportamos al mundo tiene validez, creo que hay mucho
muchas fuerzas a las que no les interesa o no quieren o no entienden que la tecnología tiene que ser accountable, que igual que los medicamentos tienen que demostrar que son seguros, igual que los coches tienen que demostrar que son seguros, igual que los cochecitos de bebé tienen que demostrar que son seguros, la inteligencia artificial también tiene que demostrar que es segura a través de mecanismos concretos. Y esa seguridad no vale nada si no lo demuestra en producción. Y ahora mismo toda la industria está muy centrada en testear cosas en el laboratorio, lo cual está muy bien, pero falta ese layer de producción. Es decir, cuando tu tecnología choca con una realidad que es mucho más compleja de lo que tú imaginabas, ¿no? Esa idea de, si podemos filtrar todos los hashtags de Katrina, podremos ver dónde hay que ir. Esa es tu idea en tu cabeza. En realidad lo que hay es gente utilizándolo de formas no esperadas. Y también hay un tema de interoperabilidad entre lo que estás creando y los sistemas de atención de emergencias. Pues todo eso es lo que ocurre ahora mismo, ¿no? Tú tienes un LLM, esto funciona súper bien, bueno, y después la gente acaba utilizándolo como asistencia en salud mental. Pues este es un caso de uso que tendrías que haber tenido en cuenta y tenéis que entender cuáles son los riesgos y tienes que crear esos mecanismos para asegurar que tu sistema esté optimizado para no generar dinámicas que puedan llevar a riesgo en salud mental. Y digo salud mental porque es lo que llega a los periódicos, pero lo que vemos muchas veces es básicamente cuando auditamos LLMs en empresas, vemos sistemas que están haciendo un muy flaco favor a su cliente, que están funcionando de formas muy problemáticas y que los trabajadores están utilizando de formas muy problemáticas. Y nadie tiene ninguna visibilidad sobre eso. O sea, siempre pongo el ejemplo, mi visión ahora de cómo funciona el espacio de la IA es que es como los ingenieros de IA son como ingenieros aeronáuticos que construyen las especificaciones de aviones que nadie nunca les cuenta si el avión realmente despega. Es como tú has creado algo y estás súper orgulloso. Es como este avión me ha quedado fetén en mis planos, en mi sistema, todo funciona bien. Pero después nadie te cuenta, no tienes ninguna visibilidad. Bueno, pero levantó el vuelo y después de levantarlo se mantuvo en el aire durante un tiempo. Nadie te lo cuenta. O sea, ahora mismo cuando trabajamos con clientes y trabajamos tanto con desarrolladores como con implementadores, nuestro mayor cliente ahora mismo son implementadores, que es quien se come el marrón de me has vendido algo que funciona en tu laboratorio, pero yo lo estoy desplegando después en un entorno complejo, como puede ser un entorno corporativo. Trabajamos mucho en el espacio salud, trabajamos mucho en el espacio educativo, y ahí es donde acaba la patata caliente de qué pasa cuando la gente de verdad, cuando no solo los perfiles sintéticos creados para testing in the lab, como ¿qué está ocurriendo en este espacio? Y lo que nos encontramos es que ni las escuelas o los hospitales que compran estos sistemas tienen sus propios mecanismos de evaluación y auditoría, ni quien se los vende se responsabiliza de nada de esto, ni tiene... Igual tiene los datos, pero no hacen nada con ellos. Es como, no, tú me has comprado esto, esto es tu responsabilidad. Con lo cual, los datos de producción habitan en tierra de nadie, sin ser explotados, ni comprendidos, ni usados por absolutamente nadie, generando un montón de riesgo, tanto para el developer como para el implementer. Entonces, estamos un poco en ese espacio abriendo camino. Yo estoy convencida de que en algún momento nuestro momento llegará. Ahora creo que es septiembre de este año, pero mi equipo os puede decir que tengo esa impresión muchas veces, porque hay como... Creo que cada año hay un momento de run de las recetas que estamos utilizando no nos sirven, la IA tiene un problema de credibilidad y de performance, el nivel de errores de error, alucinación, llamadlo como queráis, es insoportable en entornos serios, que no sean de entertainment y tal, con lo cual en algún momento habrá esa como concienciación colectiva de que es que nos falta una pieza, que es esta pieza de cómo construimos el layer de evaluación en producción que nos permita que esos ingenieros tengan información de, bueno, pues el avión despegó pero le falló un motor, o el avión se cayó, o el avión llegó a destino, con lo cual este es el piloto que vale, ¿no? Y cómo aprendemos de esa performance en producción que nos permita después mejorar lo que estamos construyendo en el lab. Así que esto es éticas y esto es la construcción de un business model muy basado en valor, en impacto, en el que no hemos optimizado nunca por revenue. No hacemos nada ni tomamos ningún contrato solo por un motivo económico. Tenemos contratos súper lucrativos, contratos no lucrativos, pero lo que nos interesa es hacer cosas interesantes. Con lo cual, en ese sentido, para mí,
éticas es como una extensión de mi tesis, ¿no? Es como sigo jugando con mis hipótesis y viendo qué ocurre y con la buena suerte de que económicamente es totalmente sostenible, más que sostenible, y que eso nos permite pues seguir jugando y siendo útiles a la humanidad, que al final yo creo que es lo importante. Lo que dejamos es nuestro legado. Yo tengo claro que éticas es mi legado. Y ahí seguimos y eso, muy contentos con un equipo muy, muy top, un equipo además súper ágil y dinámico. Ahora con las nuevas herramientas de inteligencia artificial ya teníamos una tasa de beneficio alto, la hemos mejorado muchísimo, somos capaces de hacer mucho más con menos y seguir poniendo en el mercado soluciones complejas, en la que nosotros usamos software, usamos SaaS, pero lo usamos internamente. Y nuestro valor real es el mantenimiento de ese SaaS. Y hemos probado muchas diferentes formas de ofrecer nuestro producto y al final lo que hacemos es ofrecer un sistema muy lean y muy industrializado, en el sentido de que sabemos muy bien una auditoría lo que implica, qué checks, qué casos de usos, pero hay siempre expertos detrás de ese SaaS alimentando y asegurándonos que cada vez que sale un nuevo benchmark lo testeamos y lo incorporamos. Cada vez que hacemos una auditoría hacemos un post-mortem para ver qué podemos mejorar en nuestro sistema, con lo cual yo hablo y en nuestro espacio se utiliza bastante esa idea del no software as a service, sino services as software, que para nosotros tiene muchísimo sentido. Es el modelo Palantir con todas las distancias. Ahora todo el mundo habla de los Forward Deployment Engineers. Ha sido nuestro modelo desde en los últimos 3 años. Tenemos un muy buen software, pero además a gente muy experta que trabaja con el cliente para asegurar que ese input de datos lo hacemos de la mejor manera y que podemos realmente acompañarles y solucionarles problemas. Bueno, increíble, como siempre. ¿Qué te voy a decir? Bueno, abierto a que la gente haga preguntas. Yo tengo un montón, pero obviamente prefiero que toda la comunidad aquí participe. David, dale. Vale, pues escuchándote, había estado dándole vueltas a que todo lo que has estado investigando y trabajando es como el trabajo previo, ya como si estuviera ya preparada para todo lo que ha salido en Europa del EU AI Act y todos los requisitos que se ponen, porque cuando hablabas, yo había hecho una prueba de concepto, empecé a como a desarrollar, cuando salió lo del EU Act, en plan, habría que hacer una auditoría, las empresas necesitarían una auditoría y luego necesitarían las herramientas para pues el TSAI, el típico Trustworthy and Explainable AI. Entonces, cuando estaba escuchando, estaba diciendo, hostia, es que vosotros ya tenéis el trabajo hecho en realidad. O sea, ahora supongo que en ese sentido... Sí, no. Perdimos bastantes batallas en el AI Act. Y es verdad que el AI Act al final es una como es la ley, de ahí tienen que salir como los reglamentos que al final acaban determinando lo que realmente hay que hacer. Pero lo que nos ha pasado de nuevo, uno de los pivots fáciles que yo podría haber hecho hace unos años es dedicarnos a compliance. Para mí la compliance me aburre profundamente, pero es que además creo que muchas veces obliga a las empresas a medir cosas que no valen para nada. Entonces yo no quiero gastar mi vida midiendo cosas que no valen para nada. Yo quiero gastar mi vida haciendo cosas que realmente tengan sentido. Entonces decidimos hacer el camino difícil, que es decir, empresas lo hacéis mal, reguladores también lo hacéis mal, o sea, todo el mundo en contra. Pero es que ahora mismo el EU AI Act, por ejemplo, está muy orientado y todos los estándares que están sacados están orientados a auditar organizaciones. Que es como, ¿qué sentido tiene eso? O sea, la organización pues podrá, igual hace un risk assessment, pero ¿quién va a mirar que realmente el sistema en producción esté funcionando bien? El EU AI Act, una de las cosas que ganamos fue que tenían que hacer post-market monitoring, y eso está en la regulación, sí. Pero acaban de pasar el deadline de implementación de esta parte de este agosto hasta dentro de 1 año y medio. Pero además están empezando ahora a sacar los estándares, los grupos de estandarización europeos, ISO, Sense and ELEC, y son terribles. O sea, no ayudan en nada. Entonces, como yo puedo elegir o automatizo lo que están pidiendo, que es una pérdida de tiempo para todo el mundo, o sigo insistiendo en vamos a hacerlo bien. Y a las empresas les interesa no ser compliant, les interesa sacar valor de esos datos. Pues vamos a concentrarnos en eso y esperemos que el mercado vea más temprano que tarde que ahí es donde está realmente el valor y que la regulación también vaya pivotando hacia ahí, ¿no? Al final mi modelo es un poco
yo siempre hablo de que mi trabajo es construir los cinturones de seguridad de la inteligencia artificial. Los cinturones de seguridad no los desarrolla un burócrata en Bruselas o en Washington, los desarrolla Volvo. Y cuando se ve que son útiles y que salvan vidas, la regulación dice, todo el mundo tiene que tener cinturones de seguridad. Yo quiero eso, yo quiero que el regulador vea lo que funciona en la práctica y agarre esos ejemplos y los incorpore. De momento el regulador no está haciendo ese trabajo, el regulador cree que lo puede inventar todo ellos. Y a la vista está que esto no está funcionando, no funcionó con GDPR y con los temas de privacidad y no está funcionando con el EU AI Act. Hay cosas buenas en Estados Unidos, donde estamos ahora, tenemos sedes en Estados Unidos y en Barcelona. En realidad, España es filial de Estados Unidos. Una cosa que pasó interesante aquí, cuando llegó Trump y dejó claro que no habría regulación, que esa es la teoría, después cancelaron Claude, que es secuestraron Claude durante un tiempo, que es el ejemplo más claro y más grave, ¿no?, de regulación, te impido salir a mercado. Pero bueno, la teoría es que no va a haber regulación. Lo que está ocurriendo es un cambio muy interesante en las empresas que están empezando a ver el tema de la IA bajo riesgo. No tanto bajo compliance, sino como bajo riesgo de empresa. Con lo cual, formamos mucho más parte de la discusión real sobre producto. Antes, cuando hablamos con los abogados que no habían visto nunca un algoritmo ni entendían lo que eran los sistemas de inteligencia artificial, les generábamos mucha aprensión porque era como, hostias, es que no entiendo cómo habla esta gente. Ahora, hablando con riesgo, es un poco diferente. En Estados Unidos también están empezando a salir aseguradoras de IA que necesitan que la empresa haga una valoración de sus riesgos, y eso es lo que hace una auditoría. Con lo cual, estamos viendo que el mercado poco a poco va llegando a nuestro espacio. Yo creo que en Europa, en ese año y medio que se han dado de coger aire, ojalá empiecen a dejar de lado esos mecanismos de estandarización antiguos y basados en compliance legal y empiecen a abrazar en la promoción de buenas prácticas, que es cómo se puede hacer la mejor regulación. Pero sí, o sea, es un amigo-enemigo la EU AI Act. Cool. Y, perdón. David, dale. Que si esto que comentas que es como muy pesado y que no apetece hacer, ¿no lo podrían cubrir tipo en parte agentes de ella? En el sentido de, si al final lo que piden son un montón de documentos, un montón de cosas, y la parte técnica vosotros la hacéis como ultra bien, la parte más de documentos, eso no podría hacerlo ahí, lo quitáis de encima. Totalmente, ¿no? Sí, es lo que hacemos nosotros. O sea, al final nosotros creamos el pipeline y de ahí sale un informe de forma automática. El secreto no es después redactarlo, el secreto es hacer los tests y eso nos facilita mucho la vida. ¿Y cuál es el problema que tenéis con el EU AI Act? O sea, es por curiosidad. Sí, no, que lo que pide el EU AI Act que hagas en la empresa no tiene nada que ver con checks en producción. Es más que un abogado te haga una valoración de riesgos. Sí. Que te la hace Claude ahora mismo, nunca hablas con nadie de producto, haces el check de yo ya tengo mi risk analysis y nunca nadie más mira ese documento. Entonces es como la gente se cree que ha cumplido con la regulación y tiene el check, pero la gran duda es cuando haya un caso legal, cuando esto llegue, que es lo que está pasando con GDPR, cuando esto llega a los tribunales. Has hecho el check, pero no has hecho la comprobación sustantiva, con lo cual, en realidad, no estás protegido. Y yo creo que lo que en Estados Unidos está empezando a emerger es esa idea de que compliance no es suficiente y con la compliance la hago barata ahora mismo. El problema realmente son esos checks que me permitan, si alguien me denuncia por discriminación o porque he matado a gente que tenía cáncer, porque mi sistema decidió que no tenían cáncer, yo pueda defender las decisiones que he tomado. Y eso ahora mismo, con una valoración de riesgos que después nadie ha implementado a nivel técnico, no te salva la vida para nada. Al contrario, identifica que no has hecho bien tu trabajo. Pero claro, esas cosas yo creo que le llaman bastante la atención. O sea, yo es que, por ejemplo, trabajé en una consultora y trabajé en cosas de mata gente y llegué a darle como un cursillo al Ayuntamiento de Madrid. Y el Ayuntamiento de Madrid, esta gente estaba como muy interesada en estas cosas que tú dices, pero como que no llegaban a ver, y yo era muy junior como para llegar a decirles, oye, pues tirar por aquí o hablar con estos. Yo creo que gente, o sea, a lo mejor no las empresas, pero, por ejemplo, actores públicos estarían súper interesados de trabajar con vosotros. Vamos, opinión personal, ¿eh? Llevo 10 años diciendo esto. Y te digo, nos ha ido bien, pero no hemos hecho un ejercicio de... A ver, también te digo,
las herramientas han evolucionado muchísimo. Hace 3 años, y Isma lo sabe, hicimos la apuesta a SaaS porque levantamos una ronda aquí casi sin querer. De repente me ofrecieron dinero y era como, vale, y todo el dinero venía como, tienes que hacer SaaS, pero todo el mundo hacía SaaS. Lo intentamos y nos desviamos de nuestra ruta y evidentemente vimos que no había demanda. Y además yo me sentí muy alejada. Era eso, pues hacéis el compliance checklist, cogimos, en Nueva York hay una ley que obliga a que todos los sistemas de HR sean auditados y era como, bueno, pues automatizamos eso, te lo hacemos muy barato porque es que era calcular disparate impact, solo una métrica en una base de datos, es que te cobro 10 pavos y le gano dinero. No cobrábamos esto, pero las consultoras estaban cobrando 20.000 pavos. Y vendiendo eso por 1.000 no conseguimos cliente, porque después en Nueva York nunca ha hecho seguimiento, con lo cual básicamente todo el mundo se lo pasa por el forro. Pero lo que hemos visto siempre es muchísimo interés, pero hasta que no haya un cierto buzz en el mercado, el interés no se convierte en compra. Entonces, el feedback que hemos tenido del mercado siempre es, sois lo que necesitamos. Pero para que el mercado se anime a gastar dinero, y más cuando no eres una Big Four, pues hay un trabajo ahí de posicionamiento que hay que hacer. Y yo creo que en los últimos años y con las herramientas actuales hemos aprendido muchísimo de eso. Y a mí el fracaso del SaaS me permitió internamente con mi equipo apostar mucho más por esa idea de services as software, que yo creo que el equipo tampoco estaba muy convencido. El equipo venía como, no, SaaS, SaaS, SaaS. Mis jefes de productos eran como SaaS. Y cuando vieron que eso no funcionaba, es como vamos a volver a la tesis inicial y en realidad ese nuevo camino llevamos 1 año. Y acabamos de sacar nuestra Risk Taxonomy, que la hemos publicado en abierto y en GitHub. En septiembre lanzamos la plataforma, que estamos ya testeando y funciona súper bien. Entonces yo estoy como ahora muy convencida y además el debate está yendo para nosotros. O sea, cada vez vemos más buzz. Y a veces lo que falta es eso, pues que quien lo necesita sepa que existe. Nuestro problema principal es que mucha gente nos necesita, pero nadie sabe que existimos. Y cuando nos encuentran es como, ostras, pero sois un grano de arena en el mar de la IA, ¿no? ¿Cómo sales de eso? Bueno, pues necesitamos seguramente los primeros grandes clientes. Un gran espaldarazo es precisamente IBM tiene un Risk Atlas y nos han invitado a entrar. Bueno, pues este tipo de cosas que te van dando un poco de eco y que te crean esa credibilidad en el mercado, creo que nos van a ir ayudando. Pero el feedback de mercado que siempre hemos tenido es el interés está ahí, clarísimamente, pero convertir el interés en clientes y escalar es otra historia. Matías. Hola, ¿qué tal? Sí, yo justo para la startup que trabajamos en datos de salud, de la iconía, y la decisión que tomamos fue que todo lo que es ordenar información, organizar, esto mínimamente está regulado, que no se ponga información del paciente y bueno, y ordenar la información, eso lo hacemos con IA. El asunto es cuando quisiéramos ir más allá y en diagnóstico, por ahora justamente para no meternos en problemas no lo hacemos. Pero ahí me surge una duda. Yo hace muchos años tenía en un sistema que era para cirugía de rodillas. Y el principal motivo por el que estamos tratando de hacer este sistema es porque la mayoría de las cirugías fracasan por mala práctica, no por enfermedad del paciente, por mala práctica. Entonces también pensaba en un caso hace poco, como un proyectito personal, hice un sistema que servía para evaluar información legal. Era un amigo abogado, y le dije, fallaba en el 5% de los casos. Y me dijo, falla en el 5% de los casos no sirve. Entonces la pregunta es si estamos asumiendo que siempre por ahora, o sea, por cómo es la tecnología de la IA y el entrenamiento que tiene, siempre va a tener un error. Pero creo que lo que está faltando en la película es que los humanos tenemos un error y que en muchos escenarios el error del humano está siendo mayor que el de la IA. Y si vamos a auditar el funcionamiento, tenemos que auditar también, ponte en el ejemplo que dabas de Katrina, cómo se equivocan los policías, cómo se equivocan los mecánicos. Porque a veces podemos asumir que la IA tiene un error, inclusive de diseño, ¿no? Desde ingeniero aeronáutico, pero a veces si lo auditamos podemos ver que ese error inclusive va a ser menor que el mundo real. Y a fin de cuentas tenemos que elegir lo que tiene menos error, ¿verdad? No sé si eso se considera o no. Sí, lo que pasa es que hay errores y errores.
Y como sociedad, los errores humanos los entendemos mejor. Pero dicho esto, yo soy una gran creyente en la inteligencia artificial. O sea, yo creo que puede solucionar muchísimos problemas, pero no como la estamos utilizando ahora mismo. O sea, ahora mismo lo que estamos haciendo es haciendo la peor inteligencia artificial con el peor control humano. Y para mí el reto es hacer la mejor inteligencia artificial con el mejor control humano. Ahora mismo no tenemos ni benchmarks de cuál es la fiabilidad del sistema humano que estamos sustituyendo con IA, con lo cual, creamos aviones y no sabemos qué pasa después. O sea, nadie está midiendo nada en producción. Todos los controles acaban en modelo. Nosotros cuando auditamos la intervención humana. Es decir, si el sistema en su implementación no es solo que te llegue al teléfono los sistemas de LLM que son de general purpose, de uso individual, muchas veces hay intermediación de diferentes actores, ¿no? Pues cuando un LLM llega a la empresa crea sus propias normas, cada trabajador crea sus propias normas, medimos todo eso, medimos performance hasta el punto final, con lo cual podemos ver dónde hay degradación de los diferentes métricas que seguimos. Y podemos ver si la degradación tiene un origen humano o mecánico. Entonces podemos identificar dónde está el problema y ahí maximizar lo que hace bien la tecnología con lo que hace bien el humano. Nadie está haciendo ese trabajo. O sea, básicamente estamos midiendo modelos, eso que es como medir un medicamento en el laboratorio. Es como, no, en mi laboratorio funcionaba genial. Ya bueno, después todo el mundo se murió. Y eso en medicina y en cualquier otro espacio, el prototipo en laboratorio tiene que pasar muchos tests para asegurar que después funcione y es escalable en la sociedad. Todo ese ecosistema de controles que hemos creado en cualquier cosa, un ejemplo que yo siempre pongo, ¿no? Para que los yogures lleguen al supermercado, el control empieza con la vaca, ¿no? ¿Dónde nace la vaca? ¿De qué se alimenta? Que el veterinario tenga sus homologaciones, cómo se extrae la leche, cómo se traslada para que sea pasteurizada, cómo se lleva cómo se empaqueta, cómo se lleva hasta el supermercado, en cuánto tiempo se puede vender. Y si algo de esto falla, tienes legislación de protección del consumidor. Todo lo que nos rodea está enmarcado en ese ecosystem of oversight. O sea, las sillas en las que estáis sentados han tenido que demostrar que aguantan el peso de un humano, ¿no? Hay un montón de controles para absolutamente todo. Las democracias para mí se caracterizan por la capacidad de proteger. Y creo que es la mejor definición de democracia, ¿no? Es un sistema político dedicado a proteger a las personas. Y hemos sido muy buenos en los últimos 300 años en hacer que la innovación funcione acompasada con la expectativa de los ciudadanos, ¿no? Los coches tienen frenos y límites de velocidad y limitaciones de emisiones a la atmósfera. O sea, cogemos lo mejor de la innovación y le añadimos los mecanismos que nos permiten que ese valor que aportan a la sociedad sea maximizado gracias a la minimización de riesgos, ¿no? De nuevo, en la medicina igual. Podemos hacer investigación básica, podemos hacer investigación aplicada, pero en algún momento tenemos que hacer diferentes niveles de demostración que lo que hacemos es seguro. En la IA eso ahora mismo no existe y creo que estamos perdiendo mucha oportunidad. O sea, para mí, creo que nuestro trabajo es mucho rescatar a la IA de sí misma y de las personas que están ahora mismo en el corazón, ¿no? De muchos ingenieros con una cierta arrogancia que creen que lo saben todo. Es como, no, seguramente si te apoyaras con alguien que trabaja aspectos de la fricción cuando la IA llega al uso humano, tu sistema funcionaría muchísimo mejor. Pero eso es verdad que nadie lo ha demostrado. O sea, hay mucha gente diciendo la IA mierda, pero es en base a lo que yo siento, ¿no? Al final es la misma arrogancia que la de los ingenieros. No, yo sé más, no, yo sé más. Podemos poner datos sobre la mesa y lo que llevamos años haciendo es poner datos sobre la mesa y demostrar, como cuando intervenimos y hacemos una auditoría, demostramos que esas métricas de performance han mejorado. Pero eso somos el único actor que lo hace en todo el mundo. Entonces, bueno, cuesta que esa voz llegue a los sitios relevantes, pero podríamos hacer muchísimo más si hiciéramos las cosas mejor. Y en espacios de mucho más riesgo. O sea, habría mucho menos dificultad para desplegar IA en espacios de alto riesgo si se acompañara de ese oversight que permite asegurar que cada decisión que tomamos podemos respaldarla. Ahora mismo lanzamos cosas al mar y esperamos que floten. Carolina, está para hacer preguntas. Hola, buenas, Gemma. Lo primero, muchas gracias porque me ha parecido muy interesante y muy
revelador lo que haces, porque yo llevo 2 años formándome en IA y vivo en una dicotomía constante, porque yo soy psicóloga y a la vez estoy viendo cómo, o sea, cuál es el impacto psicológico en que la gente se apoye absolutamente sus sistemas cognitivos en sistemas tecnológicos, dejan de desarrollar absolutamente un montón de habilidades. Y entonces mi pregunta en esa línea es ¿cuánto se tiene en cuenta esto en esas auditorías? O sea, ese impacto psicológico, esa salud mental del que comentabas antes, sobre todo en los sistemas de salud y educación que comentabas en los que trabajáis. Totalmente, de nuevo, nosotros empezamos siempre y os voy a mandar después la taxonomía de riesgos que hemos publicado. Básicamente siempre empezamos con un riesgo. ¿Qué es lo que queremos evaluar? Y en base a eso lo vamos desgranando en qué significa. Y el cliente nos dice qué es lo que le interesa, lo que le importa. Si es un tema de impacto en salud mental, pues construimos las métricas alrededor de eso y lo podemos monitorizar. Estamos monitorizando tanto esto como aprendizaje real. Y no es fácil crear métricas de aprendizaje real, pero ahí nos apoyamos. De nuevo, como somos científicos, tenemos un montón de publicaciones académicas, contratamos a gente para que nos apoye para despliegues específicos y vamos creando un corpus que nos permite, cuando ya hacemos la 10ª o la 20ª auditoría en un sistema educativo, podemos mejorar eso. Pero, por ejemplo, lo que nos está permitiendo nuestro trabajo es identificar mecanismos que nos permiten mejorar los resultados con intervenciones que nunca a nadie se le habían ocurrido. Por ejemplo, una cosa que salió trabajando en un sistema educativo y trabajando con comunidad educativa, nosotros no hacemos realmente stakeholder involvement, o sea, realmente no hacemos encuestas del end user, pero a través de los datos sí que podemos, sale mucha información. Y después, como nos invitan a presentar los resultados, tenemos mucha exposición a cuál es esa comunidad que al final está utilizando eso. Y lo que hemos visto es que en sistemas educativos una cosa que ayudaría muchísimo va en contra de lo que están optimizando las empresas, que es que el sistema no suene como un amigo. El sistema siempre tiene que sonar como un sistema técnico que te ayuda. Si reducimos la empatía, si hacemos que suene más robótico, paramos esa fase de identificación que es la que no queremos. Hemos trabajado sobre todo con sistemas de career advice, que tienen la posibilidad de que los niños lo utilicen para descargar cosas personales, pero son sistemas que están diseñados para hacer career advice, para ayudarte a saber qué quieres ser de mayor. Entonces, si es esa interacción, tú tienes muy claro que estás hablando con un sistema de datos y aún no se ha definido en qué consiste, pero estamos en ello. Pero si bajáramos eso, bajan muchísimo las tasas de misuse del sistema. Y eso sí que lo tenemos testeado. O sea, hay menos personas con la tentación. Entonces, igual la solución al final es esa, dejar de optimizar para que el sistema te sientas que es tu amigo y que habla como tú. Igual no tiene que hablar como un adolescente, igual tiene que ser un sistema técnico que te deje muy claro, soy un sistema técnico y estoy aquí para hacer exactamente esto, ¿no? O sea, un padre o una madre tienen que hablar con el niño y hacer ver que son su colega. Pensar esas cosas. Auditamos un sistema de 911 en una ciudad de Estados Unidos que estaban incorporando IA para hacer la discriminación de si la llamada realmente era una llamada de emergencias o no, para asegurar que las llamadas que pasaban a atención humana especializada eran las que realmente tenían riesgo. Y lo que nos encontramos, uno de los riesgos más reveladores es bias. O sea, si bias es muy fácil de testear y si hay bias, eso normalmente es proxy de muchas otras cosas que funcionan mal. Entonces, en ese caso, siempre empezamos cuando hacemos auditoría y recomendamos a los clientes que empiecen por bias, porque con eso tenemos una visión brutal. Pero aquí empezamos con bias y lo que nos encontramos es que las tasas de error estaban concentradas en personas que tenían acento al hablar. Entonces, lo que les dijimos era, si cualquier persona con acento inmediatamente va a atención humana, que igual es el 20%, el 80% mejoramos de forma brutal las tasas de éxito y no le obligamos al sistema a hacer algo que hace mal, que es, pues tú puedes tener un acento vietnamita, tailandés, español, o sea, optimizar un sistema para todos los acentos del mundo es súper complicado. Optimicémoslo para inglés normativo y no normativo, pero la gente con mucho acento, démosle la atención humana, con lo cual nos permitía que todo lo que pasara por IA
unas tasas de éxito muy elevadas y disminuir. O sea, al final no es una solución técnica, es más de diseño del sistema. Y ese creo es como la inteligencia, el insight que conseguimos aportar cuando auditamos muchas veces tiene que ver con eso. Compartimos las métricas y todo, pero nos permite ver, ostras, es que la forma de mejorar esta métrica es si hacemos una intervención que no tiene nada que ver a nivel técnico, es un tema de segregación de colas y ya está. Muchas gracias, sí, muy interesante. No sé si ya vamos a estar sobre el tiempo, no sé si alguien más quiere hacer una última pregunta. ¿No hay más preguntas? A la una, a las dos. Bueno, Gemma, increíble como siempre. Como veis, es un pozo de sabiduría y de pasión por lo que hace y eso es súper... Yo me quiero jubilar, pero mi cuerpo no me deja, es una cosa horrible. Sí, sí, hay gente que le va aquí, ¿sabes? Meterse en lío, ¿sabes? Sí. Una tras otra, ¿no? Y Gemma es un ejemplo increíble de eso, de cómo meterse en líos y nadar contracorriente, ¿no? Porque muchas veces, como ella misma dijo, ¿no? Hay gente que pone normas y no sabe, ¿sabes? Yo coincido completamente con esa visión. Y muchas veces la gente que tanto en gobiernos como en empresas, ¿no? Muchas veces la gente que toma las decisiones no es la que más sabe de la parte técnica o la parte de ética o cualquier elemento, ¿no? En la capa, ¿no? Simplemente toman decisiones y hay veces que esas decisiones, si se tomasen de una forma más adecuada, pues obviamente el impacto sería mucho mejor. Los gobiernos, tal cual, ¿sabes? No vamos a entrar aquí en temas políticos, pero tal cual, ¿sabes? Ellos tienen que ayudar, pero tienen que también dejarse ayudar, ¿no? Y los ejemplos que puso Gemma son todos uno tras de la otro, no del libro, porque el libro lo está escribiendo Gemma, y gente como Gemma, pero sí como el libro futuro que la gente tendrá que ver, ¿no? Y como bien decía, y me encanta el ejemplo de cinturón de seguridad, ¿no? Unos locos dijeron hay que ponerlo, la gente a lo mejor se reía de ellos porque vas a ir con cinturón, porque yo quiero ir free, libre y no sé qué, y al final, pues mira, es una regla que ha salvado muchísimas vidas, ¿no? A lo largo de la historia. Y después de la penicilina, es la segunda causa de salvación de vidas en el siglo XX. Es increíble. ¿Veis el pozo de esta mujer? Que sabe exactamente todas esas cosas que son las que al final son las que marcan diferencia, ¿no? Y como bien decías tú, crean legado. Yo no tengo mucho más que decir. No, yo agradecerle mucho a Gemma por venir, compartir todo lo que sabe, porque por un lado nosotros estamos enfocados en la parte técnica. Entonces realmente mezclarnos todos y que cada uno comparta y dé su visión, al final nos enriquecemos. Cuando empezamos con las becas de ANFAIA el año pasado, sí. Por ejemplo, está Carolina, que es un ejemplo. Ella viene de la parte de psicología. También teníamos de biomedicina el año pasado con Irene. Intentamos que se funcionen todas las áreas del conocimiento. La parte técnica es buena, indispensable, pero a veces nos centramos demasiado en el algoritmo y perdemos el resto. Y al final rodearnos de gente apasionada como Gemma y que nos mezclemos los conceptos, ¿no? Para sacar algo. Pero para mí es un poco como, mira, para construir un shed, una barraca, una chabola, cualquiera lo puede hacer. Construir un edificio de 10 plantas que se aguante es otra cosa. Claro. Y para construir un edificio de 10 plantas que se aguante, no te vale con una persona o con un equipo. Tú puedes tener al mejor plumber, al mejor fontanero del mundo. Un fontanero no te construye un edificio. La IA tiene la complejidad de un edificio. Entonces, el ingeniero es el plumber, es imprescindible, es de los saberes más complejos, seguramente, en la construcción de ese edificio. Pero el mejor plumber es el que entiende quién viene antes del plumber y quién
Y que sabe ver ¿no? Es cómo encaja mi sabiduría y mi conocimiento en un entramado mucho más complejo que nos permite a todos construir un edificio de 10 plantas que no se nos caiga encima. Para mí ese es el reto de la IA. Insistir en que los plumbers tienen todas las soluciones es absurdo y además creo que pone como eso un estrés y una exigencia en los ingenieros que es absurda. O sea, no hace falta que el ingeniero se haga científico social. Hace falta que el ingeniero entienda que los científicos sociales somos el electricista que vendrá detrás o el arquitecto técnico que diseñó los planos, ¿no? Es como, bueno, pues tendremos que saber hablar o saber lo que hacemos para crear buenas transiciones entre la aportación de todos. Y yo creo que el futuro de la IA depende de eso, de que entendamos ese ecosistema y esa colaboración entre saberes para construir cosas complejas. Sí. No, y aparte el ejemplo de la chabola es perfecto. Yo siempre digo desde la parte técnica, ¿no? que la IA ahora mismo sigue estando en pañales. Estamos, como los primeros lenguajes de programación que eran muy básicos. De hecho, había uno que se llamaba BASIC. Entonces, yo siempre digo que estamos ahí, ¿no? O sea, es decir, olvídate de generar cosas muy complejas. Sí, que lo estamos intentando porque se ve que puede haber una oportunidad en eso, pero aún hay un montón de elementos que hay que seguir investigando, analizando y mejorando. Sí. Exacto, y nuestra aportación es que uno de estos elementos es esa incorporación de una comprensión sociotécnica de la fricción entre modelo y casos de uso reales. Así que a ver si conseguimos ganar esta batalla de complejizar la construcción de IA para que sea mejor de lo que es ahora mismo. Al menos desde nuestro lado y desde el tuyo ya ves que sí, que lo estamos intentando Bueno, y os diría a todos, estáis con Ismael y con Mariel, tenéis a los mejores mentores del mundo, imagino que ya lo sabéis, así que muchísimos éxitos con esa beca y lo que tenga que venir. Yo creo que para todos los científicos o builders españoles en el extranjero, Isma y Mariel son un súper ejemplo, así que eso, felicidades y a por ello. O sea, solo tenéis una vida, haced que valga la pena. Qué bueno. Muy bueno, sí. Gracias, Gemma. Estamos ya, no queremos robarte más tiempo. Mira, hay una pregunta. Venga, pues dale. No. Le di sin querer, quería aplaudir. Pues nada, estamos justo cumpliendo la hora. No le queremos robar más tiempo a Gemma. Pablo... de lo mismo. Pues nada, ves que estás haciendo que la gente, ¿sabes? Salte Le da los botones si quiere. Y nada, muchísimas gracias, Gemma. Muchísimas gracias a todo el equipo, a todo el mundo que participa de una manera u otra en estas becas. Y está el LinkedIn de Gemma ahí. Sí. Ya ves lo interesante que es ella y aquí hay mucha gente joven que dentro de poco estará trabajando, haciendo cosas en el mundo real. Y ojalá pues ya tienen ahí una amiga, alguien con quien explorar. seguir mejorando el mundo. Sí. Muchas gracias. Quedamos gracias a vosotros. Venga. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.